Hola, este es el video de la clase número 21 del curso de Cálculo 1, donde vamos a hablar del concepto de integral. Así que comenzamos con el capítulo 6 de integración y vamos a hablar hoy de dos secciones. La primera es la definición de la integral definida y la segunda es el teorema fundamental del cálculo, que es la herramienta principal para el cálculo de integrales. Bien, vamos a ello. Una motivación principal para el concepto de integrales es el interés de calcular áreas de regiones generales, ¿no? Hasta ahora sabíamos calcular áreas de rectángulos, triángulos, trapecios, círculos y combinaciones de esos, pero ahora nos preocupa o nos interesa calcular áreas de regiones más generales y vamos a ver que si podemos calcular el área entre una curva dada por una función f de x entre a y b y el eje x, entonces vamos a poder calcular áreas tan generales como queramos. Aquí hay otro ejemplo de área donde el área está compuesta por una unión de varias subregiones. Muy bien, entonces la primera observación que hacemos es para llegar a un concepto de área es la siguiente. Vamos a considerar una subdivisión del intervalo AB que tenemos. En este caso, la subdivisión va a ser en intervalos de x0, x1, x1, x2, hasta xn-1, xn. Lo hacemos en general, o sea, acá dividimos el intervalo AB en ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 subintervalos. Entonces, si queremos que el área sea lo que tenemos en mente, tiene que ocurrir que el área de la región grande sea la suma de las áreas de estas pequeñas subregiones, que son igual de complicadas que el área anterior, porque acá arriba tenemos un borde que puede ser bastante raro, no es siquiera plano ni circular, pero son de base más pequeña. Entonces ahora la pregunta es, ¿podremos aproximar por lo menos el área de esas regiones más finitas? Y la respuesta es sí, y la idea es la siguiente. Nosotros quisiéramos tener el área de omega sub i, esa letra griega se llama omega, pero la vamos a acotar, se dice acotar esto, que es lo siguiente. Vamos a definir el mínimo, m sub i, m minúscula sub i, como el mínimo en el intervalo xi menos 1 de la función f, que está acá. Es decir, si tengo esta es la gráfica de f, el mínimo es esta altura, que está simbolizado acá con esta flechita. Esta longitud es ese mínimo. Y R sub i, R minúscula sub i, es este rectángulo pequeño que está dentro del área omega, de la región omega sub i de la que queremos medir el área. ¿Sí? Ese rectangulito de R sub i está contenido dentro de omega sub i. Esto nos dice entonces que el área de R sub i, que es un rectángulo, es menor o igual que el área de la región omega sub i. En este caso ahí dice omega 1, vamos a ponerle omega i. Bien, ahora tomamos de la misma manera el máximo de la función en el intervalo, para eso estamos usando que es continua, o sea que hay un máximo y una tapita ahí que toca la gráfica, y miramos el área de este rectángulo. Este rectángulo lo llamamos RI mayúscula, y el área entonces va a ser más grande que el área de omega i. Por lo tanto, voy a develar el secreto que hay acá. Lo que tengo es que el área de RI minúscula es m sub i por xi menos xi menos 1. ¿Qué es esto? Xi menos xi menos 1 es la longitud de esta base y m sub i es la longitud de esta altura. Por lo tanto, multiplico y tengo el área de la región RI. De la misma manera, esta altura por esta base es m mayúscula sub i por xi menos 1. Y como suele usarse en matemática, en física y en muchas ingenierías, usamos la letra delta para denotar una diferencia. Por lo tanto, m sub i por delta xi es menor o igual que el área de omega i, y eso es menor o igual que esa m sub i mayúscula por delta xi. Bien, ahora tengo un montón de áreas chiquitas acá, cada una es menor o igual que el área de omega i. Por lo tanto, si las sumo todas, esa suma
es menor o igual que el área de omega, que es la que está justo debajo de la curva que quiero calcular. Y si sumo todas las sumas que corresponden a los pedacitos máximos, tengo un área más grande. Entonces, el área, esta suma, es el área de esta región, sombreada de celeste. Y esta segunda suma es el área de esta región de este lado. Ambas áreas acotan por arriba y por abajo el área de la omega que quiero calcular. Luego, escribo esa suma con el símbolo de sumatoria para que sea un poquito más compacto. Y tenemos esta desigualdad que tenemos acá. La suma de m sub i minúscula por delta xi es menor o igual que el área de omega y es menor o igual que la suma del m sub i mayúscula por delta xi. Muy bien, esto que está acá a la izquierda se llama suma inferior. La suma con los mínimos y la suma con los máximos se llama suma superior. Que vemos que si tomamos particiones con muchos más puntitos, si ponemos más puntitos acá, esto se va a acercar más al área que queremos calcular y esto de por este lado también se va a acercar más. Lo que sobra y lo que falta es cada vez menor. Con esa idea se llega a la definición de integral, que está en el segundo recuadro. Pero para eso vamos a formalizar un poquito la definición de qué es una partición. Vamos a llamar una partición del intervalo AB a cualquier subconjunto finito de AB que contenga los extremos. Y si los ordenamos, si los llamamos x0 al primero y xn al último, lo que tenemos es un conjunto de la forma x0 hasta xn que cumplen que x0 es A0, xn es B, perdón, x0 es A, xn es B y todos los demás están en el medio. Acá tenemos un dibujito donde vemos que A es x0, este sería A, es menor que x1, que está a la derecha, es menor que x2, y así son sucesivamente menores, por acá puede haber tantos puntos como queramos, menor que el último, que el xn, que es el B. Eso es una partición. A partir de eso definimos, si ahora tengo una función continua y una partición, una función continua en intervalo B y una partición, entonces definimos los MI, los mínimos, y los máximos de cada subintervalito. El M1 es esta altura, perdón, el M1 es esta altura, M2 es esta altura, donde se da el mínimo, M3 es esta altura, y así hay un mínimo en cada intervalo porque la función es continua. Y también hay un máximo en cada intervalo porque la función es continua, por lo tanto estos están bien definidos. Ahora voy a definir la suma inferior. La suma inferior, L, es la suma de esos mínimos multiplicados por los deltas, que se puede escribir de esta forma, como un símbolo de sumatoria. Suma de igual 1 a n de m minúscula sub i por delta x. Y de la misma manera podemos definir la suma superior con estos máximos. Máximo, m1 por delta x1 más m2 por delta x2 y así sucesivamente. Y esta suma superior es esta acá. O sea que la suma rosada es el área de la región sombreada acá. Y la suma amarilla es el área de la región sombreada acá a la izquierda, arriba. Muy bien. Entonces, lo que observamos es que cada una de estas sumas inferiores y superiores acotan por arriba y por abajo el numerito que es lo que queremos llamar área y que va a ser, lo vamos a definir como concepto como integral de una función. Entonces, la primera observación es un teorema que no vamos a ver su demostración porque requiere de un montón de razonamientos bastante pesados y aburridos, más que nada, pero que es muy interesante y que se verá en el coloquio. Ese teorema dice que si tengo una función continua en AB, existe un único número I que satisface que es más grande que todas las sumas inferiores y más chico que todas las sumas superiores. Para cualquier partición, ese número I es más grande que la suma inferior y más chico que la suma superior. A ese número I lo vamos a llamar
integral definida de la función. Entonces, acá viene la definición de integral definida. Tengo una función continua en el intervalo b, y dice, el único número i que está acá, que satisface, que es mayor o igual que toda suma inferior y menor o igual que toda suma superior, se llama integral definida o simplemente integral de f entre a y b. Integral de f entre a y b. Definida es porque están bien claros los extremos. Ya vamos a ver lo que es una integral indefinida en la próxima clase. Muy bien, ya llegamos a la definición de integral. La integral entre a y b, integral de f entre a y b, se escribe así. Integral, este símbolo que está acá, se llama símbolo de la integral, y esto se lee integral de f entre a y b, o integral de f entre a y b diferencial x. ¿Sí? Esto se lee diferencial x. Este símbolo así alargado en realidad es como una S alargada, la S de suma. ¿Sí? Hace muchos años para escribir estas sumatorias que están acá se usaba una letra S, y para llegar a la integral se usó una S como más estirada. Bien, entonces este símbolo que está ampliado es el símbolo de integración. La A y la B son los extremos de integración que me dice el intervalo de la variable x en el que estoy integrando. F es la función que quiero integrar y x es la variable de integración. Por ahora lo tomamos así y hago algunos comentarios en la diapositiva que sigue. Bien, acá a la izquierda tengo la definición repetida, pero lo que quiero mostrarles o decirles que es importante es que en realidad la variable de integración es una variable muda. Si acá uso x, estoy diciendo que tengo una fórmula de x y que la quiero integrar con respecto a x, pero podría usar la letra t o la letra u, o directamente escribir integral entre a y b de f, si f es una función que está clara cuál es su definición. Vamos a escribir acá algún ejemplito. Por ejemplo, yo podría decir, quiero calcular la integral entre 1 y 3 de la función x al cuadrado diferencial x. Eso quiere decir integrar la función, elevar al cuadrado, donde la variable independiente varía entre 1 y 3. Entonces eso se puede escribir integral entre 1 y 3 de t al cuadrado diferencial t. ¿Sí? La letrita que está acá está diciendo, bueno, ¿cuál es la variable independiente? Porque uno podría escribir integrales más complicadas. Por ahora no lo voy a hacer para no marearlos, pero es cualquier cosa. Si yo escribo integral entre 1 y 3 ahora de u al cubo diferencial u, eso ya no es lo mismo, porque estoy cambiando la fórmula. Acá tenía t cuadrado y acá tengo u al cubo. Entonces, para que sea lo mismo, tengo que escribir u cuadrado diferencial u. Entonces, cualquiera de estas tres fórmulas está representando la función que dado un número me devuelve el mismo número al cuadrado. Bien, entonces ahora nos preguntamos, por ejemplo, si tengo una función constante, f de x igual a c, ¿cuál es la integral de esa función entre a y b? Vamos a ver si nuestra definición nos da lo que esperamos, que debería ser la longitud de la base c, b menos a por la altura c, que es el área. Entonces, fijémonos lo siguiente. Si yo me fabrico una partición, acá a igual a x0, x1, x2, x3, todo lo que haga falta y b el xn, trazo líneas para arriba. Cuando yo calcule el m1, que es el mínimo de la función f de x para x en el intervalo x0, x1, nos va a dar c. Esta función c tiene máximo y mínimo iguales a c. Por lo tanto, ese es el m1, pero también es el mi para todo i, y también es igual al máximo m mayúscula sub i para todo i. Por lo tanto, cuando escriba la suma inferior L de PF, esto me va a quedar suma de i igual 1 a n de m sub i por xi menos xi menos 1.
Eso es el delta xy. ¿Sí? Sería el área de este rectangulito. Muy bien, mi es c, por lo tanto esto es la suma de igual 1 a n de c por xy menos xy menos 1. Eso saco el factor común c y me queda la suma de igual 1 a n de xy menos xy menos 1. Esto es lo que se conoce como una suma telescópica y van a ver por qué. Si yo la estiro, escribo c, esto es c por x1 menos x0 más x2 menos x1 más x3 menos x2. Y así sigo, voy a hacer un poquito de espacio acá. Y así sigo, voy a escribir uno más, x4 menos x3 más, y sigo hasta xn menos xn menos 1. Y si miramos ahora, este x1 que está sumando acá, está restando ahí, por lo tanto se cancela. Este x2 que está sumando acá, está restando acá, por lo tanto se cancela. Este x3 está sumado acá y está restando ahí, por lo tanto se cancela. Y así se cancelan todos los intermedios hasta el xn-1. Y solamente queda el x0 restando y el xn sumando. Por lo tanto, esta suma es c por xn menos x0, que no es otra cosa que c por b menos a. Y esa es la suma inferior. Si en lugar de hacer la suma inferior hago la suma superior, acá tengo que poner m mayúscula ahí, pero esto vuelve a dar c, por lo tanto la cuenta es la misma. Es decir, L de PF da siempre C por B menos A, y U de PF, toda la suma da siempre C por B menos A. O sea que para toda partición P de AB, este número y este número dan este número. Por lo tanto, ese numerito I no es otra cosa que la integral entre A y B de f de x. Es decir, la integral entre A y B de, a ver si me sale esto, vamos a dejar eso. Lo voy a aprovechar a borrar acá arriba. No podía borrar. Acá el dibujito borro. Entonces voy a hacer un recuadro. La integral entre a y b de una función constante diferencial x es c por b menos a. Y esa es la conclusión de este ejemplo. Muy bien, fácil. Estamos practicando, aprendiendo a trabajar con particiones. Ahora vamos a mirar la integral entre a y b de x diferencial x. Entonces acá tengo la gráfica de y igual a x y la quiero integrar entre a y b con a y b genéricos, a menor que b. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar una partición y tengo que mirar los intervalitos. Entonces voy a hacer zoom en uno de esos intervalos. Si hago un zoom, acá tengo un xy menos 1, acá tengo un xy, y acá tengo la función y igual a x. Entonces, esta altura es xy, y esta altura es xy menos 1. Muy bien, entonces pregunto, ¿cuál es el mínimo, m sub i, que es el mínimo en ese intervalo xy menos 1, xy, de la función x? Bueno, esa es una función creciente, el mínimo se da en el extremo izquierdo, es el xy menos 1. Y el máximo, perdón, dije máximo y escribí mínimo, máximo, en el intervalo xy menos 1, xy, de esa función x es el xy. Por lo tanto, la suma inferior, vamos a hacer un poquito de espacio. Tengo letra muy grande y no me queda mucho espacio. Por lo tanto, la suma inferior es la suma
de los mínimos por xy menos xy menos 1. Que eso es la suma de xy menos 1 por xy menos xy menos 1. La suma superior es la suma de los máximos por la longitud del intervalo, que en este caso es el xy por xy menos xy menos 1. Entonces acá está el mínimo y acá está el máximo. Bien. Bien, ahora observamos, fíjense que esta altura que está acá, xy menos 1, es menor que esta que es xy, y es menor que el promedio. Ese punto medio es el promedio. Entonces, xy menos 1 es menor o igual que el promedio entre xy menos 1 y xy, y eso es menor o igual que xy. O sea que la suma inferior, que es la suma esta que está acá, vamos a hacer una cosa antes de la suma inferior. Ahora puedo multiplicar este numerito, todos los tres números los puedo multiplicar por xy menos xy menos 1. Xy menos xy menos 1. Xy menos xy menos 1. Y después puedo sumar. Vamos a hacer un poquito más despacio acá. Voy a borrar ahora este dibujo, que ya lo usamos y no lo necesito más. Entonces ahora sumo, vamos a usar otro color, suma de i igual a 1 a n, como la suma es monótona con respecto a la suma, digamos al orden, se mantiene el orden. Lo que tengo acá a la izquierda es la L. Y lo que tengo a la derecha es la U del PF. Y lo que tengo acá es una suma que quiero calcular. Podemos seguir acá y decir esto es la suma de igual 1 a n. Y acá tengo xy más 1 menos xy por xy menos 1 por x más xy por xy menos xy menos 1. Y veo que es una diferencia de cuadrado, porque acá tengo xy menos 1 por xy más xy menos 1. O sea que ese numerito, voy a dejar el 1 medio aparte, ese numerito es xy cuadrado menos xy menos 1 cuadrado. O sea, una diferencia de cuadrado. A menos b por a más b es a cuadrado menos b cuadrado. En este caso a era xy y b era xy menos 1. Y esto que tengo acá es nuevamente una suma telescópica, pero con los cuadrados. Esto es 1 medio por x1 cuadrado menos x0 cuadrado, más x2 cuadrado menos x1 cuadrado, más x3 cuadrado menos x2 cuadrado, y así sucesivamente hasta el último que es xn cuadrado menos xn menos 1 cuadrado. Y acá puedo simplificar todos los intermedios, el x1 con el x1, el x2 con el x2, el x3 con algo que está por acá, hasta la xn menos 1. Y solamente me quedan x0 cuadrado y xn cuadrado, que son a y b. Por lo tanto, esto es 1 medio de b cuadrado menos a cuadrado. B cuadrado es xn cuadrado y a cuadrado es x0 al cuadrado. Ya saben que pueden poner pausa para tratar de entender, escribir ustedes en un papel. Yo voy ahora a borrar un poquito para que me quede lugar. Entonces borro este cálculo auxiliar y lo que tengo es que este número, 1 medio b cuadrado menos a cuadrado, es mayor o igual que L de PF, que la suma inferior, y menor o igual que la suma superior. Y este número no depende de la partición. Eso es lo interesante. Me borró la U. Ese número
no depende de la partición. Por lo tanto, es el único número que cumple que está menor o igual, que está entre todas las sumas inferiores y todas las sumas superiores. Entonces, este es el número i que cumple la definición de integral. Entonces, concluimos que la integral entre a y b de x es 1/2 b cuadrado menos a cuadrado. Muy bien. Ahora, para calcular esta integral, había que saber que había que acotar estos y estos por ese y. O sea, acá cuando empezamos a hacer la cuenta, lo que hicimos fue ver que xy menos 1 es menor o igual que xy menos 1 más xy sobre 2 y menor o igual que xy. De ahí partimos un poco con el diario del lunes, porque bueno, alguien con mucha experiencia ya sabía que si hacía esta cuenta, al final resultaba acá un resultado que no depende de la partición. Pero hacer esto para funciones más generales se puede ser complicado. Por eso, en la próxima sección, vamos a hablar del teorema fundamental del cálculo, que nos va a permitir calcular integrales de una manera mucho más mecánica. Ahora, antes de eso, quiero hacer un pequeño comentario. Fíjense esto, si yo tengo la función discontinua f de x, que vale 0 para x distinto de 1, y vale 1 para x igual a 1, esta es discontinua, pero uno también puede plantear las sumas superiores e inferiores y ver si hay un único número que pueda ser llamado la integral de esta función. Entonces voy a hacer este dibujito que está acá, un poco más grande. Voy a hacer el eje X, voy a hacer el 1, por acá el 0 y por acá el 2, y la función vale 1 ahí, 0 acá y 0 acá. Entonces, fíjense lo que pasa si yo tomo una partición. Ahora voy a tomar una partición del 0,1. Si tomo una partición así, el mínimo de la función es 0 en este intervalo, 0 en este intervalo, 0 en este intervalo, 0. Es 0 en todos los intervalos. Entonces, si P es una partición, vamos, esperen que me salió muy finito esto. Si P es una partición, bueno, vamos a escribir así, que empieza en x0 hasta xn, que es igual a b, mi, que es el mínimo de la función, en el xy menos 1, xy, es igual a 0 para todo y. Y mi, ¿qué es? Es el máximo. Es 0 en este intervalo, 0 en este intervalo, 0 en este intervalo, es 1 en este intervalo, 0, 0, 0. O sea que el máximo es 0 si uno no pertenece al intervalo y 1 si uno pertenece al intervalo. Entonces, cuando yo haga la suma inferior, como estos mínimos son todos 0, la suma inferior es 0. Y cuando haga la suma superior, nos va a dar solamente, supongamos que este es el xj menos 1 y este es el xj, uso j para indicar el intervalo justo eso. Solamente nos va a dar 1 por xj menos xj menos 1. Ahora, si yo tomo particiones que tienen este intervalo muy chiquitito, ese numerito lo puedo hacer tan pequeño como quiera, pero siempre va a ser un número positivo esto. Entonces lo que veo es que 0, que es eso, es la suma inferior, es menor o igual que 0 y es menor o igual que u de pf para toda f. Y es el único número que está entre todas las sumas superiores e inferiores, porque las sumas superiores las puedo hacer tan pequeñas como quiera, con solo tomar una partición acá que tenga un intervalo muy chiquitito. Estoy señalando ahora, una partición ahí con un intervalo muy chiquitito.
Entonces, esta función, si bien no es continua, sí es integrable. Y la integral es 0, es lo mismo que la función 0. La conclusión es que si una función es discontinua porque en un punto vale otra cosa de lo que uno esperaría, entonces la función es integrable y la integral es lo mismo que la de la función continua, digamos. Si tiene una discontinuidad evitable, vamos a escribir así entonces, como conclusión. Conclusión. Si f es continua, salvo en un punto donde tiene una discontinuidad evitable, entonces la integral de f es igual a la integral de f barra, la llamé f es la función original, f barra es donde f barra es la función redefinida para que sea continua. Bueno, esto va a pasar siempre. Entonces, si en algún momento tienen una función que en un punto, que puede ser un extremo también, vale un valor, pero después vale otra función continua, hay que integrarla continua. Muy bien, con esto terminamos la sección 1, donde hablamos de la definición de la integral y calculamos la integral de la constante y la función x. Ahora vamos a pasar a calcular integrales de casi cualquier cosa. Bien, entonces, el teorema fundamental del cálculo se basa en la siguiente información importante. Dice, si tengo una función continua, que son las que de entrada sabemos integrar, en un intervalo AB, y tengo un numerito C que está entre A y B, puedo pensar en este dibujo, calcular la integral entre A y B es lo mismo que calcular la integral entre A y C y sumar la integral entre C y B. Es decir, la integral entre A y B de f de x es igual a la integral entre A y C más la integral entre C y B. Si pienso en la integral como un área, está perfecto y está bastante obvio lo que queremos decir. La demostración es un poquito más delicada si uno la tiene que hacer con la definición rigurosa de particiones y la vamos a dejar para el coloquio de demostraciones. Por ahora nos quedamos con este gráfico de la idea intuitiva que nos dice que es bastante obvio lo que estamos queriendo decir. Bien, entonces hasta ahora venimos integrando siempre entre A y B donde A es menor que B. Tenemos que darle un sentido a qué quiere decir integrar entre A y B cuando A sea mayor que B, o integrar en este caso entre B y A, como uno diría de derecha hacia izquierda. En ese caso ya no va a tener el sentido de que es el área, porque nos va a dar negativo. Entonces vamos a hacer las siguientes definiciones en base a esta fórmula. Esta es la fórmula de recién, ¿no? Tengo integral entre A y B es igual a la integral entre A y C más la integral entre C y B. Lo que uno quiere es que esta fórmula valga siempre para cualquier A, B y C. No importa si el C está entre A y B o está en cualquier lado. Por eso voy a saltear el punto 1, dentro de un ratito lo comento, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir la integral entre B y A como menos la integral entre A y B. Y la integral entre C y C, si tengo un solo numerito, estoy integrando, por ejemplo, acá, ¿cuál es el área de un rectángulo que tiene base 0? Es 0, es como un segmento de línea que no tiene área. Por eso vamos a definir esto como 0. Entonces fíjense que si yo escribo ahora integral entre A y B de f, lo voy a escribir así más cortito, es lo mismo que la integral entre A y A de f más la integral entre A y B. ¿Qué hice? Tomé el C como el A. Bueno, obvio, esto es 0. Para que esto valga, tomando el C igual a A, esto tiene que ser definido como 0, que es lo que hicimos ahí. Y para que esto valga también cuando, por ejemplo, el C es menor que A
o mayor que b, se define la integral entre b y a como menos la integral entre a y b. Y eso vale siempre. Siempre, si cambio el orden de los extremos de integración, tengo que poner un menos adelante para que la igualdad se mantenga. Bien, y de paso, a partir de esta observación, vamos a hacer lo siguiente. Cuando tengamos que integrar una función, por ejemplo, que tiene una discontinuidad de salto, que ya no es evitable, lo que vamos a hacer es calcular esa integral entre a y b como la integral entre a y c más la integral entre c y b. Una observación, si la función tuviera el valor en c definido como de ese lado, como que es continua en el intervalo de la izquierda, entonces integral entre a y c me da lo que estamos acostumbrados, pero si miro la integral entre c y b, me va a dar como que tengo entre c y b una función discontinua, pero si miro solamente lo que pasa entre c y b e ignoro todo lo que está acá a la izquierda, lo que estoy pensando es que esta discontinuidad es una discontinuidad evitable para la función de la derecha. Por lo tanto, integrar acá, puedo integrar esta función pensando que en el extremo izquierdo vale ese número y no este. Es decir, si tengo que integrar una función como esta, la integro a la izquierda y a la derecha, cuando integro a la izquierda, ignoro lo de la derecha, cuando integro a la derecha, ignoro lo de la izquierda, y las pienso siempre como funciones continuas. Bien, hasta ahí estoy pensando todavía que sé cómo calcular integrales. Vamos a ver cómo se calculan las integrales a partir de la siguiente diapositiva. Entonces, acá necesitamos hacer un pequeño paso de abstracción. Vamos a definir, dada una función continua f, vamos a definir una nueva función que se va a llamar ahora f mayúscula. Cuidado quienes usan siempre letras mayúsculas, que no confundir, usar minúsculas y mayúsculas en este caso. Entonces, dada una función f de x, por ejemplo, la que tiene esta gráfica acá parabólica o la que tiene esta gráfica que es lineal, vamos a definir ahora f mayúscula de x. Vamos a tomar un punto a fijo, como si fuera un extremo fijo de izquierdo del intervalo, y vamos a definir la f mayúscula como la integral desde a hasta x de la f. Es decir, esta función f de x es el área de esta región, que depende de x porque es el extremo derecho. Cuando este x se mueva para la derecha, cuando este x crezca, la función va a crecer esto. O sea que esto es el f de un nuevo x más grande. O sea que vemos acá que esta función es creciente. Cuando el x se va a la derecha, la función es creciente y me da cada vez más grande el área. Bien, entonces f de x, que está f mayúscula, es el área de la región sombreada de la figura, que depende de x. Cuando el x se mueve, esa f varía. Muy bien. Este teorema que vemos ahora es el teorema fundamental del cálculo, que relaciona el nuevo concepto de integral de este capítulo con el concepto de derivada, que es el del capítulo anterior. Y dice lo siguiente. Si tengo una función continua, vamos a hacer un poquito más grueso esto. Si f es continua en AB, y defino la f mayúscula como la integral entre a y x de f de t, diferencial t, o sea, el área entre a y x, entonces la f mayúscula va a ser necesariamente continua, pero no solo eso, sino que también va a ser derivable, y la derivada de la f mayúscula es la f minúscula. Eso quiere decir, a ver si lo puedo explicar geométricamente. Yo acá tengo un área, ¿sí? Cuando este x aumenta un poquito, esta área aumenta, esto que estoy pintando ahí de amarillo. Esa área que aumentó depende de cuánto me moví para la derecha, pero también depende de esta altura. Si pienso en este rectángulo tiene base h y altura f de x. Entonces, si yo me muevo h, el área aumenta f de x por h. Por eso, la derivada de esta f es necesariamente la f minúscula.
Y ahora vamos a ver la demostración para que vean que no es tan complicado. Pero esa es un poco la idea. A medida que yo me muevo, por cada metro que me muevo, la cantidad que aumenta el área es el valor de F. Entonces la demostración la vamos a hacer usando la definición. ¿Se acuerdan que, vamos a escribir acá, f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de f, estoy mirando la f mayúscula, x más h menos f de x sobre h. Eso es f'. Entonces empiezo escribiendo este cociente incremental y vamos a trabajar un poquito. Entonces fíjense, esto es la integral entre a y x más h. Voy a usar esta definición de f de t. Menos la integral entre a y x de f de t. Es como que yo tuviera la función desde acá, y una es la integral desde a hasta x más h. Y la otra es la integral de entre a y x. Si las resto, lo que me da es la integral en este pedacito. Es decir, esto es la integral, vamos a escribirlo de la forma, vamos a escribirlo acá también para que quede más prolijito. Esto es 1 sobre h por esto. Y eso es 1 sobre h por la integral entre x y x más h de f de t diferencial t. Y si no vieron lo que traté de explicar gráficamente, fíjense lo siguiente. Si yo sumo este número, que es la integral entre x y x más h, con este, que es la integral entre y x, fíjense que tengo integral entre a y x, y entre x y x más h. Estos son el a, el c del ejemplo anterior y el b. Por lo tanto, es como que estoy integrando entre a y x más h. Eso es si sumo esto con esto. Por lo tanto, si a este grandote le resto esto de acá, me queda lo que estaba ahí. Si no lo entendieron, pongan pausa y traten de escribirlo y compararlo con esta fórmula. ¿Sí? Tengo, como que tengo acá. Acá tengo, fíjense, vamos a hacerlo acá arriba. Voy a usar t acá, porque voy a usar la x para otra cosa. No sé si se dieron cuenta que apareció la letra t misteriosamente. ¿Por qué? Porque voy a usar la x. Entonces digo, fíjense, la integral entre a y x más h, la escribo como la integral entre a y x, más la integral entre x y x más h. Entonces estoy dividiendo, esto es a, esto es x, y esto es x más h. Entonces estoy dividiendo la integral completa acá en un pedazo entre y x y el otro entre x y x más h. Por lo tanto, esta integral que está acá es esta integral menos esta otra, que es lo que tenemos en esta diapositiva. Va de nuevo, por último, la integral entre a y x más h, menos la integral entre a y x, es la integral en el pedacito que sobra, que es entre x y x más h. De nuevo, acá no lo dije antes, pero estoy usando como variable de integración otra letra, porque la x la estoy usando acá arriba. Muy bien. Entonces, voy a limpiar un poquito este dibujo. Ahora, fíjense que si yo tomo como ahora quiero mirar esta integral. Vamos a achicar un poco acá de espacio. Perdonen que en el video, en el final no les va a quedar tan lindo, pero ya saben que pueden poner pausa y hacer capturas para ir armándose sus propias diapositivas de estudio. Bien. Entonces ahora quiero analizar esta integral. Entonces para esa integral me voy a mirar la suma inferior de una partición. Estoy usando una fibra muy gruesa. Me voy a mirar para esa integral la suma inferior pero la partición que voy a tomar va a ser la partición que tiene el x y el x más h, nada más. Estoy mirando la integral en este intervalo. Entonces tomo como partición la que tiene los extremos, ningún punto ni nada. Entonces si tomo esa partición, lo que me queda es el mínimo de la función, vamos a llamarlo m sub h, ahora voy a escribir lo que es, por
x y, perdón, por x más h menos x. Es decir, m sub h por h, donde m sub h es el mínimo de la f en el intervalo x, x más h. Acá estoy pensando h positivo y voy a mirar el límite cuando h tiende a 0 por derecha. El caso por izquierda es similar, pero no lo vamos a hacer para que no sea todo tan repetido dos veces lo mismo. Ahora, si miro la suma superior, es decir, la suma inferior es el área de este rectangulito que quedó acá abajo. Ahora vamos a hacer la suma superior de otro color. La suma superior de la partición P es el máximo, de nuevo, por x más h menos x. Es decir, el máximo por el h, donde mh es el máximo de f en el intervalo de x, x más h. Y esa suma es el área de este rectángulo que está acá. Entonces, ahora yo voy a hacer tender h a 0, es decir, voy a tomar rectangulitos cada vez más finitos acá. Entonces el mínimo y el máximo se están acercando. ¿Y a qué valor se están acercando? Cuando h tiende a 0, se acercan a este valor que es f de x. Por lo tanto, ¿para qué hice la suma inferior y superior? Bueno, para escribir esto. A ver si logro acomodar el espacio. Silencio en este video. Qué poco profesional este video, pero bueno, estamos enseñando matemática. No somos expertos en videos. Entonces, ¿qué hago con esta suma superior e inferior? Escribo L de P F, suma inferior, la voy a escribir directamente, MH por H, menor o igual que la integral entre x y x más h de f de t diferencial t, y eso es menor o igual que m mayúscula h por h. Pero fijémonos que acá no tengo solo la integral, sino que tengo la integral multiplicada por 1 sobre h. Si multiplico ahora por 1 sobre h, se simplifica el h, se simplifica el h. Muy bien. Y si ahora hago tender h a 0, este máximo, que está acá arriba, cuando el h tiende a 0, va a ir bajando, porque voy a estar tomando un intervalo cada vez más cercano al punto que tiene el x. Y como la f es continua, tiende a f de x. Y el mínimo también tiende a f de x. Eso se puede hacer usando la definición epsilon delta de la continuidad, si no me creen, pero es bastante obvio que como es continua, al máximo se tiene que acercar al valor de la f. Y por el lema del emparedado, el teorema del emparedado, cuando h tiende a 0, esto tiene que tender a f de x. Es decir, el límite de esta cantidad cuando h tiende a 0 es f de x, que es lo mismo que decir que la f' es f de x. Acá estamos tomando 0 por derecha, habría que hacerlo por izquierda, pero se los dejo para que lo piense quien tenga ganas, quien dude de mi honestidad, que vale para h tendiendo a 0 por izquierda. Muy bien, este teorema, esta demostración, está bueno saber que esta resta, la resta de esas dos integrales que estaban acá, da esto. Eso está bueno, lo van a usar en algunas otras oportunidades. Pero lo más importante es entender este teorema y para qué sirve, y lo vamos a ver en la diapositiva que sigue. Fíjense, acá volví a escribir el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Esto de acá es solamente una copia de lo que está en la página anterior. Y ahora miremos lo siguiente. Tengo esta función, f mayúscula de x, definida como la integral entre menos 1 y x de 2t más t cuadrado diferencial t. Lo que está acá adentro es una función continua, la llamo f de t, es 2t más t cuadrado.
Bueno, el teorema fundamental del cálculo lo que me dice es que si yo derivo f, la f mayúscula esta, es decir, estoy viendo la tasa de variación de esta cantidad cuando varía este x. Eso es lo que estoy haciendo. Si derivo eso, obtengo la f evaluada en x. La f es esto, por lo tanto es 2x más x al cuadrado. En este otro ejemplo, la f de t es seno de pi por t, y entonces cuando derivo esta f mayúscula, me da el seno de pi por x. Otra forma de escribir esto es decir que si yo derivo con respecto a x la función que es la integral hasta x de seno de pi por t, diferencial t es seno de pi por x. Entonces es bastante sencillo. Tomar el integrando y cambiarle la variable de integración por una x. Y escribirla sin integral. O sea, cómo varía la integral hasta x es el valor de la f en ese extremo derecho. Muy bien. Y ahora sí viene la aplicación, eso era entenderlo. Entonces, ahora viene la aplicación para calcular integrales. Fíjense lo siguiente. Tenemos una nueva definición, que es lo que se llama una antiderivada. ¿Qué es una antiderivada? Bueno, si yo tengo una función continua, son las que trabajamos casi todo el tiempo, una antiderivada de f es una función g cuya derivada es f. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, vamos a aprovechar acá. ¿Qué es una antiderivada de la función x al cuadrado? Y tengo que pensar, ¿qué función cuando yo la derive me da x al cuadrado? Bueno, si tengo x al cubo, me da 3 por x al cuadrado. O sea, me está sobrando ese 3. Entonces tomo x al cubo sobre 3. Esa es una antiderivada. ¿Recuerdan que hicimos algunos ejemplos de eso? Y también todas las antiderivadas son estas. Con cualquier constante c, x al cubo sobre 3 más c es una antiderivada de x al cuadrado, y esas son todas. Muy bien, entonces tengo la definición de antiderivada. El teorema fundamental del cálculo dice que si yo tengo una función f y me fabrico, haciendo uso de mi capacidad de abstracción, me fabrico esta función f que está acá, mayúscula, que es la integral hasta x de la f minúscula, entonces esa f mayúscula es continua, derivable, y la derivada me da la f original. Por lo tanto, esta f es una antiderivada. Eso es lo que dice lo que está detrás de eso. Entonces, lo que dice este cartel es que esta función es una antiderivada de f. Buenísimo, esto no saben lo importante que es esto y lo bueno, digamos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que todas las antiderivadas ahora van a ser esta más una constante. Y ahí viene el teorema fundamental del cálculo, es el que estaba anterior, pero este es el que muchos conocen como teorema fundamental del cálculo, y nosotros lo vamos a conocer por el nombre de regla de Barrow, que dice lo siguiente. Presten atención. Acá viene el método de cálculo de integrales que les va a encantar para calcular todos los ejercicios que vienen al final del capítulo. Dice, si tengo una función, bueno, continua, y tengo una antiderivada, o sea, g es una antiderivada, y acá le agregué una antiderivada cualquiera de la f, entonces la integral entre a y b de f es g de b menos g de a. Es decir, tomo la antiderivada, la evalúo en el extremo derecho y la evalúo en el extremo izquierdo, fin del problema. Después lo voy a escribir como un resumen, como acá está la receta para calcular integrales. Vamos a ver la demostración de esto. Fíjense, vamos a usar el teorema fundamental del cálculo, obvio. Definimos f de x de esa manera, como la integral hasta x de f de t diferencial t. Entonces, f es una antiderivada, por lo que vimos recién, en la diapositiva anterior. Como f es una antiderivada, g es, que es otra antiderivada, es lo mismo que f de x más c para alguna constante c.
¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso, acuérdense que cuando uno escribe para alguna constante, lo que está diciendo es, existe una constante C tal que g de x es f de x más c. Bien, entonces ahora vamos a mirar esta fórmula, g de b menos g de a. Si escribo g de b menos g de a, eso es f de b más c menos f de a más c. Las constantes c se cancelan y me queda f de b menos f de a. Y ahora escribo lo que es f de b. F de b es esto evaluado en x igual a b. Por lo tanto, es la integral entre a y b de f de t diferencial t. Menos f de a, que es la integral entre a y a de f de t diferencial t. Y esto es 0. Recuerdan que dijimos que cuando tengo los dos extremos de integración coinciden, la integral es 0. Por lo tanto, g de b menos g de a es la integral entre a y b de f de t diferencial t. Y ya está. Eso es todo. La regla de Barrow me dice que para calcular una integral tengo que encontrar una antiderivada y evaluarla en los dos extremos y restarla. Restarlo en el orden correspondiente. Muy bien, entonces veamos, acá tengo escritas las instrucciones en este recuadro de la derecha. Allá a la izquierda la regla de Barrow, que dice que cualquiera sea la antiderivada de f, la integral entre b de f es g de b menos g de a. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para calcular integrales? Si quiero calcular la integral entre a y b de una f, primero hallo una antiderivada que la llamo g. Y luego calculo g de b menos g de a. Ese es el resultado de la integral. Así de simple. Miren qué lindo. Vamos a ver un ejemplo entonces. Tengo que calcular la integral, perdón, la integral entre 1 y 4 de x cuadrado. Por fin una integral rara. Acá tengo que funcionar, que estoy graficando la función x cuadrado, que es como una parábola así, y la estoy integrando entre 1, bueno, entre 1 y 4. Quiero calcular el área debajo de una parábola. ¿Por qué digo que este es el primer ejemplo interesante? Porque cuando calculamos esta área, qué lejos que está, acá, acá. Cuando calculamos esta área, esta que está acá, uno podría haber visto que esto era un trapecio, donde b menos a es la altura, la base mayor mide b y la base menor a. Entonces digo base mayor más base menor por altura sobre 2 es el área. Pero eso, si uso la diferencia de cuadrado, me da lo mismo que ahí, profe, ¿para qué te inventaste las integrales? Bueno, quería ver un ejemplo simple de lo que la integral da el área que ya conocemos de las figuras que conocemos. Ahora, si me voy al área debajo de la parábola, donde estábamos acá, entonces ya sí estamos calculando algo mucho más interesante que es el área acá abajo. Entonces, pregunta, ¿cuál es una antiderivada de la función f de x igual a x al cuadrado? Bueno, es x al cubo sobre 3. Y uno podría decir, más una constante, sí, pero yo quiero una antiderivada, no necesito encontrar todas. Entonces me quedo con la más fácil. Entonces, si g de x igual a x al cubo sobre 3 es la antiderivada, entonces la integral entre 1 y 4 de x al cuadrado es g de 4 menos g de 3, es decir, 4 al cubo sobre 3 menos 3 al cubo sobre 3. Entonces esto es 64 menos 27 sobre 3. Y acá 4 menos 7, 14 menos 7, 7. 5 menos 2, 3, 37 tercios. Esa es el área debajo de la gráfica de x al cuadrado para x entre 1 y 4. Miren qué fácil.
Un ejemplo más. Quiero calcular la integral entre 0 y pi sobre 2 de seno de x. ¿Qué tengo que hacer? Hallar una antiderivada de seno de x. Muy bien. ¿Cuál es una antiderivada del seno de x? Yo me acuerdo que la derivada del seno era el coseno y la del coseno es menos el seno. O sea que si yo acá pongo coseno de x, cuando la derive me da menos seno de x. Entonces pongo menos coseno. Menos coseno de x, cuando lo derivo me da menos seno, es decir, seno de x. Genial, entonces la integral entre 0 y pi sobre 2 de seno de x es menos coseno de pi sobre 2, siempre va primero el extremo derecho, menos coseno de 0. Y segundo, el extremo izquierdo, b menos a. Entonces esto es coseno de pi sobre 2 es 0, menos 0, menos coseno de 0 es 1, menos 1. Es decir, que esto da menos por menos más 1. ¡Wow! La función seno de x es así. Lo que está diciendo es que el área entre 0 y pi sobre 2, eso es 1. ¿Qué tal? No lo habríamos adivinado. Pero fíjense qué sencillo. Ahora se puede hacer un poco más sencillo para no tener que escribir todas las veces una antiderivada de la función esta. Se puede escribir haciendo uso de la siguiente notación. Esta notación nos dice que cuando yo escriba entre corchetes una función y escribo a y b así, como subíndice y supraíndice, eso significa g de b menos g de a. Entonces, cuando estoy haciendo calcular la integral entre 1 y 4 de x al cuadrado diferencial x, lo que hacemos es, escribo entre corchetes una antiderivada de x al cuadrado. Eso era x al cubo sobre 3. Por lo tanto, esto es, ahora evalúo esta función en 4 menos esa función en 1. Esto es 4 al cubo sobre 3 menos 3 al cubo sobre 3. Perdón, 1 al cubo sobre 3. ¿Por qué hice 3? Hoy me equivoqué también, ahora lo arreglamos. 4 al cubo sobre 3 menos 1 al cubo sobre 3. Es decir, 64 tercios menos 1 tercio, 63 tercios, que es 21. En esta de acá me había equivocado, no sé por qué puse g de 3 ahí. Este 4 va acá y este 1 va ahí. Entonces lo arreglamos. Uy. Ponemos un 1 ahí y un 1 acá y arreglamos todo esto. G de 1, 1, 1, 63 tercios, 21. Perdón por el error, estoy llegando al límite de capacidad de concentración. Bien, y cuando integro el seno acá, usando esta notación, escribo una antiderivada del seno es menos coseno de x. 0 pi sobre 2. Eso da menos coseno de pi sobre 2 menos coseno de 0, cuidado acá con los signos, que da 1. Muy bien. Excelente. Ya falta muy poquito para terminar este video. Si están cansados pueden poner pausa, ir a buscar un vaso de agua, ir al baño, lo que quieran. Lo que sigue es una propiedad que nos va a servir para integrar funciones complicadas. Nos dice que la integral es un operador lineal. Si tengo que integrar una constante por f más otra constante por g, la constante sale afuera de la integral y las integrales de las sumas es la suma de las integrales y entonces se puede separar. Una expresión complicada la puedo ir separando y sacar las constantes. Para esto es suficiente ver que lo siguiente. Fíjense, supongamos que, ¿cómo haríamos para calcular las integrales de la derecha? Bueno, busco f, una antiderivada de f minúscula, g, una antiderivada de g minúscula, y entonces
C por la integral entre A y B de f de x, más C por la integral más D por la integral entre A y B de g de x, es igual a C por f de B menos f de A, estoy usando la regla de Barrow, más D por g de B menos g de A. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, si f y g son antiderivadas de f y g minúscula, cf más d por g, como se estarán imaginando, si derivo esto, eso es c por f' de x más d por g', y eso es c por f minúscula de x más d por g minúscula de x. Por lo tanto, esta función que está acá es una antiderivada de esta f, que es esta función que quiere integrar a la izquierda. Por lo tanto, la integral entre a y b de c por f de x más d por g de x, por la regla de Barrow, es esta antiderivada evaluada en b menos esta antiderivada evaluada en a. Vamos a hacer uso de la notación. Es decir, vamos a escribir acá abajo, c por f de b más d por f de a por g de a, pues g de b, digo, estoy haciendo un poco... A ver si funciona. Bien, perdonen que tengo un inconveniente técnico, a ver si logro. Entonces, es C por F de B más D por G de B, menos C por F de A más D por G de A. Pero si ahora agrupo, me queda C por F de B menos F de A más D por G de B menos G de A. Y eso es lo que está escrito acá, que es igual a esta integral. La puedo copiar y traerla acá. Por lo tanto, hemos demostrado esta linealidad, que ahora vamos a ver en un ejemplo cómo calcular. Fíjense. Supongo que quiero calcular la integral de 9x² más 2 por seno de x. Entonces, la manera de hacerlo es esta. La forma larga, escribir, esto es la integral entre 0 y pi de 9x² menos la integral entre 0 y pi, los extremos son los mismos, de 2 por seno de x. Ahora digo, ese 9 lo puedo sacar, 9 por la integral entre 0 y pi de x² menos 2 por la integral entre 0 y pi del seno de x. Ahora empiezo a trabajar. Hasta ahí lo único que hice es separar en integrales más chiquitas. Ahora esto me da 9 por, que es una primitiva o una antiderivada de x², de nuevo, x al cubo sobre 3, en 0 y pi, menos 2, una antiderivada del seno menos coseno, en 0 y pi. Y ahora, bueno, a trabajar un poquito más. 9 por pi al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3, menos 2 por menos coseno de pi, menos coseno de 0. Ahí dije menos menos y puse un más. Entonces me queda 9 pi al cubo sobre 3, que es 3 pi al cubo, y después me queda coseno de pi es menos 1, con este menos queda más. Está bien, menos 2 por, y coseno de 0 es 1, queda menos 2 por 2, que es 4, 3 pi cubo menos 4. Y esa es la respuesta. Dejémosla así, no hace falta encontrar mejor expresión que esa. Bien. Un último comentario antes de pasar a un último ejemplo un poquito más delicado, es el siguiente.
Si yo tengo que integrar x por seno de x, como aparece acá, uno estaría tentado de sacar el x e integrar el seno de x. Pero esta x no es una constante, porque es una variable. Acá estoy pensando que x va tomando todo, es como una sumatoria y un índice. Este x va tomando todos los valores entre 0 y pi. Y una manera de darse cuenta es, esto es un número, independiente de x, es un número, es un área. En cambio esto no es un número. Esto sí va a ser un número, va a dar 2, pero esto va a ser x que es variable. Entonces tengo una expresión variable a la derecha y un número a la izquierda. Entonces, atención que las constantes, las cosas que pueden sacarse de fuera de la integral son solo las constantes, cosas que no dependen de x. Muy bien, para terminar esta clase voy a hacer un ejemplo más interesante. Supongamos que quiero calcular la derivada de esta función. La variable x aparece acá arriba y acá adentro tengo la integral de una función de la variable t. Entonces, esto es una composición de funciones. Está un poquito disimulado, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pensar por un ratito la función f de la variable y, que sea la integral entre 0 e i de seno de t sobre t a la cuarta más t cuadrado más 1. Lo único que hice es sacar este x cuadrado más 1 y lo puse como i en esta fórmula. Pero ahora es una variable independiente de alguna manera. Entonces, si quiero derivar esta f, el teorema fundamental del cálculo me dice que eso es seno de i sobre i a la cuarta más i cuadrado más 1. Es decir, el teorema fundamental del cálculo me dice, si tenés la integral entre un punto fijo, en este caso el 0, y la variable independiente x, es decir, esta variable es la misma que está acá, derivarlo es tomar esta función y evaluarla en i. Y eso es lo que hicimos acá. Ahora, esto que está acá, esta fórmula, es la f evaluada en x cuadrado más 1. Entonces, ¿cómo es la derivada de esa f en x cuadrado más 1? Entonces, si quiero derivar con respecto a x, tengo que usar la regla de la cadena. La regla de la cadena me dice, toma la derivada de f, evaluarla en x cuadrado más 1, y después deriva x cuadrado más 1. Entonces, ¿qué es f'? F' es lo que está acá, seno de i sobre i a la cuarta más i cuadrado más 1. Si lo evalúo en x cuadrado más 1, me queda seno. En lugar de i pongo x cuadrado más 1. Sobre x cuadrado más 1 a la cuarta más x cuadrado más 1 al cuadrado más 1 por la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x. En fin, lo dejamos ahí porque eso es lo que quería mostrarles, que hay que tener cuidado cuando este extremo no es necesariamente x. Bien, con esto ya van a poder hacer todos los ejercicios de las secciones 6.1 y 6.2. Nos vemos en la próxima.